pues qué bueno que sí se armó. Ya tenía ganas de platicar. Que fue hace como 2 semanas que me dijiste, ¿no? Más o menos, y no me había podido sentar a ver cuándo nos reuníamos. Y pues realmente en Guadalajara platicamos bien poquito. Pues andabas corriendo en el evento de Letrástica y luego después, al parecer, tenías mucho trabajo también. Sí, en realidad es bien diferente, es la primera vez que me toca experimentar ir a un evento como el de Electrástica para ser parte del staff y en otra como asistente del público en general, se disfruta mucho y dentro del staff trabajas mucho. O sea, desde que llegas hasta que te vas, literalmente es mucha chamba. Y sobre todo, creo que la onda de la foto, pues tú estás documentando un evento, entonces la responsabilidad que tú tienes de que si algo se te pasa, pues es algo que ya no va a salir. O que no va a quedar a lo mejor un documento digital de lo que tú llevas, ¿no? Porque hay mucha gente, ahorita la facilidad de que hay mucha gente que tiene un celular, pues se vuelve también un, eh, un historiador con su celular de lo que está pasando. Nada más que después tienes que ir a recopilar información de esta gente que pudo haber tomado algo que mientras tú no estabas, pasó y se quedó. Entonces sí, estar al tiro. Y luego como había dos sedes para los talleres, Sí. pues moverte y correr de un lugar a otro, sí estuvo un poco eh, mm, laborioso. Creo que Y además, ya. ¿era tu primera vez en Guadalajara o ya habías venido? No, ya, y fíjate que las primeras veces que llegué a ir a Guadalajara, primero es porque ahí tengo familia y segundo, la onda del diseño siempre me ha llamado a Guadalajara. Guadalajara siempre ha tenido buena escena de diseño. La primera vez que fui por un congreso fue a Red Diseño, creo que fue como la segunda edición del congreso de Red Diseño, que es el Design Fest, creo que le llaman. Sí. No sé en qué edición vaya, yo fui a la segunda y a la tercera y desde ahí la combinación de diseño y la ciudad estaba bien perra. Y después llegué a Letrástica también, igual a la segunda edición, a la tercera y también pues ahí hice clic con la ciudad y clic con la cuestión de diseño. Órale, pues qué chido. Sí, sí, sí te vi ahí muy involucrado y curiosamente terminamos platicando sin querer por llegar temprano, entonces estuvo bien. De hecho, eso estuvo bien random, ¿no? Porque llegaste y, bueno, eh, atípico, porque pues, si vas a un evento, normalmente si te dicen que empieza a cierta hora, pues ya te las hueles que no va a empezar a esa hora, a menos de que sea, algo extraordinario. Pero llegaste, Fíjate estaba, que lo creo, que... como 20 minutos o media hora antes del inicio, ¿no? Y No, 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 llegué a la pura hora, pero haz de cuenta que hace como una semana antes me había tocado, o bueno, había querido ir a una exposición de un colectivo de acá de Guadalajara que se llama Hematoma, no sé si los ubicas, y, Simón. y armaron su exposición y justo pensé así como dices, ¿no? De que dije, bueno, es tal día, seguro empiezan tarde, no sé qué, y llegué como unos 40 minutos después de la hora que dijeron. Y ya había pasado todo, ¿no? Ya habían hecho como el inicio y la presentación y las palabras y todo. Y algunos coleguitas que vi ahí me decían, pues llegaste muy tarde, te perdiste todo. Y yo, pues, ¿por qué empezaron puntual? Y entonces como que traía esa anécdota y dije, bueno, pues esto es un festival, va a haber un registro, hay como varias actividades programadas. Pues dije, no, pues no, ahora sí me voy temprano. Y mira, llegué y todavía estaban montando. Creo que todavía traías ganas del desayuno y fuiste a buscar algo de desayuno ese día, ¿no? O algo así. Yo andaba colgando unos banderines. Sí, 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 sí. Este, Pues al final me fui y regresé porque no se les veían muchas ganas. Fíjate que ahora que mencionas esos guys de Hematoma, son un colectivo, ¿no? Sí. Es un colectivo grande. Yo la primera vez que supe algo de Hematoma, antes aquí en Tijuana había un congreso de diseño que se llamaba Esquina Norte. Lo hicieron, creo que no estoy seguro si hay 10 o 15 ediciones hubo. Y era un evento grande. Y Hematoma tuvo una exposición
de carteles y hacían cosas muy locas, bien suaves. Por ahí que debió haber sido 2005, 2006. Y ahorita que lo mencionas, pues estamos hablando de 2024, un cerro de años después, que todavía Sí. existe como colectivo. Creo que tenían un vínculo muy fuerte con la Ibero. No sé si porque eran estudiantes de ahí, maestros de ahí, o algo, pero no sé por qué tengo en mente que tenían un vínculo fuerte con la universidad. Pues varios eran profesores de ITESO, que es como una escuela del mismo grupo que la Ibero o algo así. Pero en realidad el colectivo ya no, o sea, no es que siga, sino que tuvo sus años, hicieron sus cosas y Ujú. quedó ahí en el olvido. Y después recuperaron una serie de carteles porque se los encontraron, una cosa así, y dijeron, ah, mira, pues hay que hacer una exposición después de, no sé, 12 14 años. Y fue como el reencuentro. Entonces a este evento es al que yo quería ir y al que me perdí toda la parte de la presentación, el inicio, por llegar tarde. Y justo en ese tiempo conocí a un guy de ahí de Guadalajara que no sé si todavía no sé si era parte de Hematoma o tenía su estudio, Dogma Studio, este, Ah, sí. Sergio González se Sergio, llama. Sergio González, creo que es DJ Sí. y diseñador y hacía cosas muy chidas también. Yo ya le perdí la pista, creo que lo último que he visto de sus post en Face han sido nada más de cuestión más de DJ que de diseño, pero él creo que era uno de los integrantes de ese colectivo y hacían cosas muy, muy chéveres. Te digo, me tocó también verlo ahí en el Design Fest de Guadalajara y es muy suave también lo que hacía de trabajo. Sí, todo ese colectivo generó mucho talento y muchos de los estudios actuales de diseño en Guadalajara pues formaron parte ahí del colectivo. Sí. Y de hecho varios de los que tengo en las primeras entrevistas forman parte de eso, entonces si luego te quieres echar un clavado y conocer un poquito de más historia, ahí están. Pues que te digo, lo suave de urbes como Ciudad de México, Guadalajara, es que hay tienen historia, tienen ramas, tienen especialidades, tienen mucho que tiene que ver con cuestión de diseño. Obviamente Ciudad de México, pues porque ser capital, pero a sus alrededores, Guadalajara, en cuestión de producción gráfica, los acabados, pues el que tengas nada más calles, ahora que fui con estas calles que nada más están dedicadas donde sales de una imprenta, te encuentras con otra, te encuentras con otra, te encuentras con otra, hay una digital, hay una especializada en acabados, hay otra especializada en materiales rígidos, hay otra en Sí. serigrafía. Ahí solucionas toda tu necesidad si te das un día nada más a caminar por ahí. Sí, 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 hay mucho talento por acá en temas de impresión y pues tal vez se tocó en Santa Tere, pero luego hay otras zonas que hay un montón. Sí, ahí en Santa Tere, fíjate que no vi tanto, pero más hacia el otro lugar, el otro venue que hubo, Puebla, Sí. y tantos, hacia ese lugar sí encontré más lugares de producción gráfica. Pero bueno, es lo que más o menos mis referencias ahí en Gua- Guadalajara. ¿Y en Tijuana cómo es? ¿Cómo fue o cómo fue que diste con el diseño? ¿Viene de algo familiar, de la infancia o de qué viene? No, nada, bueno, mi papá quería ser arquitecto, estudió unos semestres de arquitectura, pero siempre que he platicado con él me dice que no se le da la cuestión del dibujo ni la creatividad, y a él le gustan las ventas, ¿no? Pero como que siempre en ese crecimiento de niño que ves lo que tus jefes son, pues como que yo decía, ay, quiero estudiar arquitectura. Pero ya cuando llegué a la prepa, en prepa llevé dibujo arquitectónico y estar haciendo planos se me hizo un poco tedioso. Dije, no quiero estar haciendo esto toda la vida. Sí, sí, sí. Debe haber algo que sea afín a, a, a esto y que involucre también el dibujo, porque siempre me ha gustado dibujar. Y fue donde di con la carrera de diseño. En realidad, para ese entonces mis nociones de diseño gráfico eran las escuelas de diseño gráfico que te daban diseño gráfico de Windows de 6 meses, pero en realidad Sí, nada más te ayudaban a que conocieras Corel y eran las escuelas que te enseñaban inglés, computación y sí, diseño gráfico, así diferentes sí, sí, escuelas y sí, eran sí. institutos que estaban así en las esquinas, pero ya para ese entonces, yo te estoy hablando de por ahí de los inicios de los 2000.
ya había una camada de diseñadores gráficos aquí en la ciudad que ya estaban haciendo cosas interesantes. Nombres que después, uno que otro, ya rebotaban ahí a nivel nacional. Fritz Torres, Ricardo Álvarez, porque junto con lo que fue la explosión de Nortec, pues hubo un descubrimiento de, ay, existe música suave que hacen en Tijuana y la acompaña buenos visuales y buenas portadas y el diseño gráfico de allá es diferente a lo que vemos aquí en el interior y tenía como que toda una tendencia también junto con lo que fue Naco. Pues como que fueron esos dos movimientos que pusieron a Tijuana Sí. en la escena y para ese entonces ya había diseñadores gráficos que tú empezabas a ver como referencias y con ciertos estilos muy marcados que se diferenciaban de lo que encontrabas en el Cuando interior, salió el ¿no? colectivo Nortec, ¿tú estabas en la universidad o en qué estabas tú? Nortec surge yo creo cuando estoy en prepa. Ajá. mm, no había todavía, no había pegado tan fuerte en el interior hasta que yo ya llego a la universidad y justo en la universidad Nortec hace un boom porque había como una especie como de admiración que en Tijuana se hicieran cosas así. Una Ajá. combinación entre lo norteño con lo tecnológico, con lo que en ese entonces era el punchis punchis. Este, entonces, esa fue como algo que llamó la atención de Tijuana, ¿no? Y yo creo que debió de haber sido en mis primeros años de universidad, cuando Nortec ya estaba haciendo mucho ruido en la República. Y luego empieza a haber grandes festivales como el Coachella y tocan también estos datos en Coachella. Entonces Sí, ya ya. Nortec ya había detonado machín, sí, macizo. Ya, órale. Oye, y en tu experiencia en la escuela, ¿cómo es la escuela de diseño en Tijuana? Mira, es curioso porque no hay muchas escuelas de diseño. em, Deben de haber, yo creo que unas 5 universidades que son las que tienen un nivel de diseño interesante. Y muchas de esas escuelas, algunos profesores se repiten, van de una universidad a otra. Bueno, te estoy hablando de que yo salí de la universidad en el 2007, 2008. Ya tiene rato de eso. Y algunos de los profesores que encontrabas en mi universidad te los encontrabas también en en la Ibero, en CESUN. O sea, había uno que otro que se repetía en diferentes universidades. Y pues como en todo, siempre va a haber buenos profesores y malos profesores. Hay unos que te marcan más que otros, ¿no? Claro. Creo que esos son los buenos profesores y los malos profesores a veces te dejan como con la noción de querer un poquito más. Eso también, si lo quieres ver como un vaso medio lleno, pues te da para querer conocer más de esa asignatura que se quedó ahí pendiente con esa materia. Em, ¿Cómo es el diseño aquí en Frontera? Tiene una influencia por estar en frontera con San Diego, muy gabacha, tal vez, en ese aspecto, muy práctica. Tienes la facilidad de tener recursos de tecnología y de variedad de materiales para trabajar por estar en frontera, ¿no? Porque y es mucho más fácil adquirir cosas aquí en San Diego que pedirlas en el interior. Aunque hoy en día el mundo creo que se ha cortado mucho con la facilidad del Internet, cosas que en su momento, en el 2006, 2005, 2007, era un poquito más difícil, pero hoy pides algo en Mercado Libre Sí, sí, sí. o Amazon o Claro. cualquiera de las plataformas y lo tienes en 3 días, 4 días. Ya tienes acceso a todo lo que veíamos antes o que había que pedirle. Bueno, en nuestro caso de Guadalajara siempre nos tocaba algún familiar o algún amigo que iba a ir a Estados Unidos de compras y, te encargo tales plumones o tráeme un libro Ujú. o algo así, ¿no? Y ya te llegaba lo que habías pedido, te llegaba abierto porque por los impuestos y ya no te tocaba verlo empaquetado.
Pero sí era Ah, complicado, ahora como dices ya está fácil. y fíjate que, por ejemplo, para mí, estando aquí en frontera, cuando yo llegué a Guadalajara y entro a una Lumen, me vuela la cabeza la cantidad de papeles que tenían, la cantidad de opciones que tenían para plumas, para plumillas, estilógrafo. Pues cruzas aquí en San Diego a 15 minutos, 20 minutos, pues tienes lo que te venden el gabacho, ¿no? En las papelerías americanas, pero no, en Tijuana no había una Lumen, no había una papelería de especialidad, y las que había eran de arquitectura, y las de Ujú. arquitectura a veces encontrabas algunas aplicaciones muy parecidas a las de diseño gráfico, pero no había cosas como de diseño gráfico muy, muy, muy específicas. En cuanto a la parte formativa de las materias, ¿cómo es? O sea, ¿sí tenías como diseño editorial, diseño de marca y así? Digo, la experiencia que yo tengo es la Universidad de Guadalajara, que tenía como mucho el enfoque a expresión gráfica y que pues sí ayudaba como esta parte formativa o de fundamentos, pero sí de repente como que a mí me tocó justo en la mitad en cuanto empezaban a llegar las computadoras, pero la escuela todavía era muy manual. ¿En Tijuana cómo era? Mira, cada universidad tenía como que su plan muy separado en su momento. Creo que hoy están muy uniformados en base a lo que es, ¿no? Por ejemplo, ¿sabías que Ibero era un diseño gráfico? Tenía su renombre por ser de la Ibero. No, no, eran planes que se adaptaban mucho o se prestaban, eran como de fama. La universidad a la que yo fui, la carrera se llamaba diseño integral. Ok. Entonces, durante los primeros 4 semestres era mucho trabajo manual, era bocetar a mano, era conocer teoría del color y adaptarte a todas las teorías del color, era a pincel, jugar con las combinaciones de colores, teníamos dibujo al desnudo, eh, en ese aspecto era como muy humanista el programa durante los primeros 4 o 5 semestres. Ujú. Y te ayudaba como para esta parte artística, era muy enriquecedora la carrera en ese aspecto. No sé bueno, debieron de haber modificado algunas cosas porque eso actualmente no tiene mucho valor en un mercado laboral donde lo único que haces que trabajes es cuestiones digitales, ¿no? Ya por ahí del cuarto, quinto semestre empezábamos a conocer los programas de diseño. eh, Muchos aprendimos en programas muy amigables como lo era Corel, pero que no eran, pues eran fáciles de craquear y que la gente los fácil Sí, podías tenerlos en una PC o en una Mac. Y ya después dabas el brinco a la parte profesional, que era el ilustrador, porque entrar ilustrador de sin conocimiento era difícil, porque sí. tienes sus detalles. Entonces ya empezaban las clases de digital, edición de gráficos, ilustrador, Photoshop, fotografía. Empezamos incluso haciendo fotografía blanco y negro y después dimos brinco a fotografía digital. Entonces estaba muy suave el programa en ese aspecto. Hoy que lo veo en retrospectiva, era muy enriquecedor desde la parte artística y conceptual, porque eso después, si aprendes a utilizar programas digitales, pues es mucho más fácil adaptar lo que aprendiste en análogo a digital, ¿no? Hoy no sé si los programas se mantengan así, no lo creo, porque ves una embarradita de muchas cosas en trimestres, cuatrimestres, y Sí. ya tienes a alguien egresando de la universidad, ¿no? Después, ya los últimos semestres, como era integral, veías un poquito de mucho. Ujú. Veías pintura, ilustración, fotografía. Nos tocó también diseño de mueble. 1 o 2 semestres cortábamos madera, interactuabas Industrial. con industrial, hacías un poquito de eso. También en la carrera me tocó eh, la parte de ambientación. Llegábamos a hacer maquetados, por ejemplo, para si contrataban para un restaurante, pues cómo podrías hacer la decoración interior de un restaurante adaptando lo que aprendiste de cuestión gráfica, ¿no? Ya. Eh, y te apoyabas de programas muy amigables como SketchUp, que era fácil de generar volumen, y una vez en volumen ya lo que aprendiste en Photoshop, pues decóralo, mete el color, algunas ambientaciones. Entonces, toda esa parte era como
sí, sí era integral, pero también el tiempo es muy poco para poder ver algo, ¿no? Y lo Ujú. suave es que terminabas la carrera y si algo te gustaba, pues le dabas por ahí, incluso de clases de tipografía también tuvimos como un semestre. eh, entonces sí, sí veías como que varias ramas, incluso un poco de animación y páginas web, cuando hacer una página web en Flash era lo in, Ah, ya, cuando ya. animarlas y todo eso estaba suave. ¿Y en qué momento o con qué clase dijiste, lo mío es el diseño gráfico, no es el industrial, no es el de modas, no es el interiorismo, quiero diseño gráfico? Creo que cuando empiezo a ir a los congresos y veo estas exposiciones de hematoma y veo cómo a través de un cartel podías hacer la elaboración de un mensaje, pero que ese cartel también te daban ganas de comprarlo y colgar uno en tu cuarto, ¿no? Claro. O que de repente esos mensajes los aterrizabas en una playera, o que aprendiste los procesos de serigrafía y sabías qué te limitaba y qué podías hacer, o cómo llevar ese gráfico a una producción. Ese tipo de cosas ya me empezaban a llenar mucho el ojo. Eh, Abrir las revistas de A Diseño o de Picnic Ujú. y ver los mensajes gráficos que estaban, las campañas, los desarrollos de marca, los rediseños de marca, este tipo de cosas, o cuando digo Sí, que no, por ahí me quiero ir. me Y gustó. todo lo que me enseñan, creo que lo puedo ir adaptando poquito a poquito. A lo mejor no voy a ser un pro en cada área, pero tomo lo mejor de cada una de las cosas que aprendí y yo me enfoco a lo que es diseño gráfico. Eso me gusta. Y al terminar la carrera, ¿qué decidiste hacer? O sea, ¿buscaste armar un portafolio, trabajar en una agencia, trabajaste con alguien o de recién egresado ya dijiste, yo tengo que armar mi proyecto personal y yo con mi nombre o con mi marca o cómo fue esta parte después de terminar la escuela? No, mientras estaba estudiando, trabajé en el departamento de diseño de la universidad y como que esa parte me ayudó mucho a formar varias cosas, porque por ejemplo el departamento de diseño hacía su propia mercadotecnia, hacía su propia publicidad, pagaba vallas, pagaba medios, hacía producciones para sus eventos internos, hacía su propia fotografía. Entonces tenía como que un pequeño estudio ahí donde si entrabas te podías ir curtiendo con cosas. Por ejemplo, estando en la universidad nunca me tocó hacer una separación de color para mandar a producción, Sí, pero estando en el departamento sí, porque los artes que generaban tenían que mandarse al periódico y hacías todo lo que hacías en digital, pues tenías que hacer la separación de color para que ellos pudieran producirlo, ¿no? Entonces, esa onda era parte de la preparación. Entonces, mientras estuve en la universidad, aprendí lo que me enseñaba la universidad, pero sobre todo lo que hacían ellos como empresa para poder salir claro, claro. O sea, de alguna manera adelante. te dieron las bases y la realidad de cómo es, o cómo era el diseño en ese momento, ¿no? Sí, y creo que salí con algunas herramientas que me ayudaron a defenderme un poquito afuera, pero ya estando terminando mi gestión en la universidad, tanto como estudiante como trabajador, porque era literalmente un trabajo, lo que tenía ahí, me daban una beca por estar trabajando ahí, no me pagaban, pero me daban una beca. Ya de ahí lo que hice fue, en mis últimos semestres, con un par de amigos, rentamos un local que nos salió muy, muy, muy económico. Nos lo rentaban en $100. Entre tres eran $33.33 lo que Sí, sí, pagábamos sí. cada quien por el local. No, era un local austero, chico, pero pusimos un primer escritorio y tres sillas y renta. Y, haces tu cuenta. Aquí no hay bueno, no hay Telmex, es Telnor, y contratabas tu línea, tenías ya internet y ya tenías una oficina. Entonces Claro. era como decir, pues ya tengo un despacho de diseño, aunque en realidad pues lo pagabas de otra cosa, no lo pagabas. Yo trabajaba con un maestro que hacía marcos para los retratos, y Sí. yo trabajaba en mis tardes con él. Otro amigo trabajaba
en un laboratorio y entregaban pruebas de sangre y recogían otro tipo de cosas, pero era diseñador, él también estaba estudiando diseño. Y otro amigo no trabajaba, pero tenía una beca americana que le daban una feria al mes, entonces estudiaba y le daban esa feria, ¿no? Entonces con eso pagábamos nuestro pequeño tiempo de ocio, porque en realidad nada más nos reuníamos a estar viendo blogs de diseño. En ese Sí, entonces eran los blogs de diseño, eran sí, sí. revistas, y armamos pues dijimos, bueno, pues vamos a ponerle nombre a nuestro estudio y hay que hacer unas tarjetas de presentación y hacemos una página y pues a ver qué sale. Nos divertíamos con esa parte, ¿no? Sí. Y fue como nace el estudio que en su momento tuve, que se llamaba Monochroma Studio. Hicimos una, como te digo, aquí en Tijuana muchas cosas de producción no estaban eh, accesibles, y mandamos a hacer unas tarjetas laminadas con barniz a registro, que era bien raro que vieras unas tarjetas laminadas con barniz a registro, pero las conocimos en Guadalajara y allá las Ok. mandamos a producir. Y cuando andábamos en nuestros trabajos que no eran de diseño, y pues ahí charoleabas ahí con tu Sí, tarjeta sí, de un sí. perro, ¿no? Aunque no tuvieras trabajo de diseño, la veían, y así llegó con un doctor, el compa que trabajaba entregando pruebas, ahí Sí. dejó tarjetas, y nos habló el doctor para pedirnos una página web, y pues tuvimos que contratar un programador, nosotros hacíamos el diseño, y así fue como que nos quedó nuestra primer chamba, y de ahí el doctor nos empezó a recomendar y empezamos a tener como cada vez empezaba a exigir un poquito más, y Ajá. de repente ya estábamos en un punto donde pues ya no puedo dedicarle tiempo a mi trabajo de los marcos, Claro. y mi compa el de las pruebas, y como que ya era un poquito más exigente y celoso, y el tiempo ya se lo dedicábamos entonces al diseño gráfico, pero pues así prácticamente fue como inicié en ¿Y el mundo cuánto del duró ese diseño. proyecto? Al tiempo, nuestros amigos, bueno, mis amigos, pues uno embaraza a su chava, y pues tiene que De trabajar, y es verdad. literal. De verdad. Sí, y el otro, ya me dijo que ya no iba a poder seguirle, que iba a trabajar en Estados Unidos y que se iba a dedicar a otra cosa. Entonces me quedé, y lo que empezó como un juego, pues cada vez empezaba a poner un poco más serio, pero pues ya no tenías que dividir el pastel entre tres, ya era uno, pero el Sí. trabajo empezó a ser un poquito más pesado, y empiezas a contratar a una persona para que te ayude y todo. Y el tiempo ya me llevó a que después ocupaba una oficina más grande, y de repente ya empezaba yo a recibir mis pagos de diseño, y eso ya duró alrededor de 10 años después de Oye, y que inicié. cuando terminó este estudio con tus amigos, eh, ¿cuánto tiempo pasó de que estuvieron ellos? O sea, si fueron estos 10 años, con tus amigos que fueron 2, 3 años, No, fue un año literal. y luego ya te quedaste Este, tú solo. ¿Y cambiaste el sí, nombre o te quedaste con ese mismo nombre? no se quedó el nombre porque en realidad no habíamos hecho nada, más que las tarjetas. Y Sí, sí, pues sí. las tarjetas hacían que no cambiaste el nombre, porque las tarjetas te habían costado un varo y Ok. estaban bien hechas y tenían todo. Y el nombre, como que en realidad no había habido eh, no hubo como que "Hey, es mi nombre" o algo. No, l- mis dos compas que dejaron de estar ahí en el estudio, pues traían cosas muy independientes, no era como que por algo pudieran o quisieran más bien pelear en un nombre, ¿no? Ellos No, mismos. más allá que por el lado del pelear un nombre era como, eh, no sé, como estas ganas de hacer lo tuyo, ¿no? Así como de, bueno, este proyecto era con ellos, pero ahora soy yo y cómo quiero llamarme yo. Pero pues si como dices, no había iniciado y ya se habían ido, pues creo que estuvo bien que tú le dieras continuidad con ese nombre. Lo que sí hice fue refrescar el gráfico, y ahí sí fue como la oportunidad para, ok, pues ahora sí que me gustaría que representara el estudio. Claro. Y a fin de cuentas, ahí sí fue donde ya pude yo modificar las cosas que yo quisiera. Fue el gráfico, y después el desarrollo de la papelería, y adaptarlo a una pequeña página web. Y ya, ahí en realidad fue ya cuando yo lo sentí mío, 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 mío.
La otra era un proyecto que habíamos empezado juntos, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, en este tiempo que te quedaste tú solo, tú te encargabas de hacer las ventas, de cotizar, de diseñar, de mandar a producción, de todo, y te fuiste haciendo de equipo, supongo, para ir delegando ciertas cosas. ¿Y cuántos fueron en su momento más exitoso? Uf, ya cuando te das cuenta así de que en realidad estás haciendo de que ya pasó de un autoempleo a un emprendimiento es cuando ya tienes una nómina de 10 personas, ¿no? Y fue cuando o sea, sin querer llegas a ese punto, pero sí, efectivamente, sí como lo funcionas. Primero necesitaba a alguien que me ayudara cuando ya empezaba a ver trabajos como, no sé, voy a mencionar un ejemplo, hacer un menú para un restaurante, ¿no? El menú, a lo mejor no, tú dices, pues es un menú, ¿qué tan complejo puede ser? Pero pues hay mucha información en un menú donde alguien que te pueda asistir con transcripción de textos, con maquetados o maquilados de gráfico, cuando ya les das un machote, pues tuve que contratar a alguien que me apoyara con cosas así, ¿no? Como talacha que se pudiera decir. Sí, 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 claro. Y luego empecé a tener, como tenía un vínculo con la universidad en la que estudié, me di de alta y solicitaba a algunos practicantes de diseño y les daba tareas sencillas en las que a lo mejor a unos les gustaba fotografía, entonces hacíamos algo de fotografía y empezaba así como que esa interacción que las agencias a veces te forman. No sé si haber trabajado en una agencia me hubiese formado mejor en esta cuestión más empresarial, pero creo que sí me hizo falta un poco de esa información de cuánto cobrar, de cómo estipular a lo mejor los tiempos de trabajo, cuánto pagarle a alguien. Eh, una de las cosas que aprendí a golpes fue la cuestión de facturación, cuánto hay que pagar de impuestos. Impuestos, sí, claro. Sí, tuve una metidota de pata donde vendí un producto que se me hizo fácil comprarlo en Estados Unidos, no, eran unos flyers pequeños, no, ni siquiera se cabían en mi cajuela, no pasó nada, los pasé y los entrego, y cuando los entrego, pues no sé, cobro como 10,000 pesos por la producción grande de esos flyers, y esos 10,000 me van a generar un IVA de 1,000 y tantos pesos, más el Sí. ISR, y pues dije, pues yo entregué mi factura como si nada, y la factura me generó tanto, y después cuando tenía que pagar, pues ya era bastante. Pero así, ese tipo de cositas te van enseñando y te van forjando, y de repente ya me di cuenta que había alguien que estaba en la calle entregando materiales impresos y producción gráfica, había alguien que estaba haciendo eh, maquetados o maquilado de diseño, había alguien que me apoyaba ya con fotografías, entonces ya se empezaba a hacer algo más grande y fue cuando, pues, lo primero es que crees en ti, porque al principio yo creo que ni tú mismo te la crees o ni tú mismo crees que el ratito que estás en la computadora puede ser trabajo, ¿no? Ese creo que fue el brinco ya cuando ya tienes 2 personas, 3 personas, llega la quincena y lo primero que tienes que sacar son sus gastos, ¿no? Claro, claro, sí, totalmente. Y en ese tiempo, ¿cuál fue el proyecto que tú consideras como que fue el que más te gustó, o el emblemático, o el que sirvió como para un antes y un después y tener este crecimiento? ¿O en general fueron cuentas pequeñitas, pequeñitas, proyectos pequeños que, bueno, como gotas fueron armando y llenando el vasito? ¿O hubo algo así que dijiste, este proyecto nos impulsó? Mira, sí existe un proyecto así. Hay una cafetería aquí que se llama Dinastía 12. Esas cafeterías de Dinastía 12 nosotros iniciamos desde el principio que ellos, pues como típico diseñador, ¿no? Llegas a un lugar y empiezas a criticar lo que hay. Y pues Claro. yo ahí veía así como que no, es que su imagen puede estar mejor. Creo que ese proyecto, incluso lo ves ahí, los que está ahí en el sitio de Behance, del Dinastía 12, es un rediseño que se hizo completo. Y como es un lugar donde mucha gente está en una plaza que aquí en Tijuana que es conocida, entonces lo ves el gráfico, ¿no? Y decir que tenerlo en tu portafolio, que tú hiciste ese trabajo, creo que fue como que una antes y un después del trabajo con Dinastía 2. Incluso para personalmente también hubo un cambio, porque en ese entonces yo no le entraba duro al café. Y a través de trabajar con ellos, que tenían su tostadora,
se vuelve una amistad, un vínculo con el cliente, vuelves una amistad y de repente estás Sí, tomando café y de repente te está diciendo que ese café tiene ciertas características y empiezas a degustar, o sea, se vuelve ya otra cosa, ¿no? El café propicia bastantes amistades y charlas que se vuelven un poquito más amenas, pero en su mayoría eran trabajos de diseño pequeños, eran rediseños de marca para cosas pequeñas, para emprendimientos, para gente que te recomendaba de que, oye, no sabes, conoces un diseñador y pues, sí, te paso el contacto. Porque a mí me pasaba que cuando ibas a Guadalajara o a Monterrey o a Ciudad de México, te encontrabas con pequeños negocios que tenían buena identidad corporativa, y tú decías: "Oh, qué suave", ¿no? Y llegabas aquí al norte y, pues, las lonas que te hacían en la imprenta, sí, sí. o hay uno muy clásico que es un camarón que hizo un ilustrador mexicano y que ese camarón le han dado vuelta un buen lo han pirateado un buen, y te lo encontrabas en las lonas de mariscos y cositas así. Entonces, como que no había un interés muy eh, más allá de lo que te podían presentar para una solución gráfica de que, con una lona lo soluciono, pero quienes se interesaban por hacer cosas diferentes buscaban al diseñador. Entonces yo decía, yo quiero ser esa opción de alguien que está dispuesto a hacer algo diferente, aunque sea pequeño su negocio. Claro, Y claro. eran ese tipo de cuentas que caían, pero así fue como cayó una de esa cafetería y ese creo que sí fue un antes y un después, porque esa relación con la cafetería después nos hizo como su, su diseñador de cabecera de la cafetería, Claro. y después abrieron otra sucursal y después abrieron otra sucursal. Entonces todo el material gráfico que hacían venía de nosotros y nos retaba porque siempre sacaba cosas diferentes, el dueño, y eso hacía que nosotros también estuviéramos enganchados con el proyecto. Claro, claro, totalmente. Y después de 10 años y de tener este crecimiento, ¿en qué momento decides que ya cumplió su ciclo y que hay que terminarlo? Sabes que en el último año, así como literalmente te lo expliqué, así creció. O sea, contraté a gente porque tenía la necesidad en su momento de apoyo, ¿no? No porque yo tuviera un mindset de que voy a crear una agencia de diseño, un estudio de diseño, no, simplemente porque había necesidad de que Necesitaban alguien me manos. apoyara. Sí, exacto, pero no había un, organigrama, no Claro, había un esquema, o sea, no era un pensar de que de ahí pudieses, hacer una empresa, pero conforme vas haciendo gestiones de dirección o más empresariales, de que tengas que estar en juntas, de que tengas que sí, estar ahí haciendo relaciones públicas, pagando en banco, ese tipo de cosas, pues yo ya no estaba casi diseñando. Y claro, cuando diseñaba nada más a quemarropa para sacar algo gráfico y que me pudieran liquidar una factura y yo liquidar nóminas. claro, Y pues ya se vuelve como una bolita de nieve donde inicia el lunes y la bolita está chiquita, pero martes, miércoles, jueves, viernes, y el viernes ya tienes una bolona encima de que si no terminaste algún gráfico o algún avance gráfico, pues no puedes cobrar para poder pagar nóminas. Y como que esa parte ya me fue secando, fue secando, fue secando en la cuestión de lo que me gustaba de diseño gráfico. Y lo que yo claro, sacaba ya me lo encontraba en la calle y decía: "Ay, no, no me gusta, como, ¿por qué hice eso?". Entonces ya en los congresos a los que llegué a ir en Letrástica o en algunos otros de diseño, yo veía gente que estaba haciendo cosas bien interesantes y yo decía: "Ay, me gustaría hacer cosas como las que veo que ellos hacen y que alguien tenga aprecio por ellos, claro, por ese tipo de cosas que veo que me gustan". Y ahí es donde veía que te pueden pagar por un lettering, que te pueden pagar por una ilustración, que los puedes complementar con una identidad corporativa y que encima de eso en un portafolio luce bastante, ¿no? Y cuando vas a las confes o a los eventos como en Letrástica y te topas con personas que son de carne y hueso y que tienen las mismas necesidades que tú y que cotorreas con ellos y te das cuenta de que, pues, a fin de cuentas también son personas, con claro. necesidades y con todo, como que me cayó el 20 y dije: "No, le quiero dedicar un rato más al enriquecimiento profesional. Quiero conocer un poquito más de ilustración, quiero conocer de tipografía".
quiero empezar a hacer lettering, eh, y combinar esto y a ver qué sale. Y siento que es como aventar en una licuadora todo este tipo de cosas y en el batido que salga, que va a ser diferente al batido que alguien más pueda preparar, pero es tu batido, pues es esta combinación de lo que tú puedas hacer. Y ya, a fin de cuentas, yo le dije a mi esposa eh, en ese año, ¿sabes qué? Ya no me llena ir a trabajar, ya me levanto y me lo siento pesado. Quisiera cerrar un año o cerrar o tener un sabático para poder educarme. Y vi Replantea que, todo. sí, y vi que había un curso de tipografía en Nueva York. eh, y ese curso era de 5 semanas y era como, para mí era como cumplir algo, un anhelo de universidad, pues la universidad a la que yo iba no tenía intercambios con otros lugares, ¿no? Entonces era como estudiar en otro lugar que no fuera mi país y cumplir como ese anhelo personal de salir del país a estudiar algo. Entonces yo vi el proyecto de Type at Cooper y vi cuánto costaba y vi el tiempo y dije, bueno, pues voy a ponerme a ahorrar. Y me dijo mi esposa, vamos a ahorrar y vamos a poner en mente que te vas a ir. Y así lo hicimos todo un año. Yo ya sabía que iba a cerrar la oficina, la gente que trabajaba conmigo, los que se empezaron, hubo gente que se fue y otros que se quedaron y quienes se quedaron, pues traté de ver la manera de liquidar mis cuentas, algunos clientes les avisé que iba a cerrar y yo cierro en diciembre del 2019 y ya en enero y febrero yo estaba con todas las pilas ya había comprado cursos en doméstica, ya tenía lo del ahorro para poder, estaba empezando a hacer mi portafolio para Type at Cooper y de repente se da la pandemia, se Sí. cierra. Pues algo bueno, bueno y malo, ¿no? O sea, malo porque a lo mejor frenó un poquito tu plan que ya tenías, pero qué bueno que cerraste tantito antes la agencia porque si no hubiera sido más complicado. Sí, y también o sea, fue un buen timing, fue un buen tiempo. Yo soy una persona que cree en Dios y lo ponía en manos de Dios en ese momento y decía, pues, que sea lo que tú quieras, ¿no? Y en ese momento, así como te digo, fue un tiempo porque después de diciembre, cuando había todavía como que un malestar o como una incertidumbre de que habré hecho bien. No sé si fue bueno, pues ya lo cerré, ya entregué yo la oficina, ya vendí muebles, ya liquidé gente, mis computadores las vendí, ya hice esto, pues ya estoy en ese punto. Claro, Y en marzo se cierra el mundo, pues sí. sí, sí fue bueno. Sí se confirmó, ¿no? Que habías tomado la Sí, mejor sí, decisión. sí, Como cañón. si hubieras visto el futuro y decías, lo tengo que hacer ahora porque después no voy a poder. Sí, y fue algo que ya después cayó bien, así que sí fue una decisión un poco difícil porque hoy, por ejemplo, que trabajo en casa y solo, digo, los viernes era cuando aprovechaba para salir a que comer juntos Sí. o íbamos a ir en grupito a comer a algún lugar. Y es totalmente diferente ahora que digo, pues hoy sí salgo con un amigo, o alguien que en algún momento me programo, pero ya es muy diferente al trabajar en una oficina y tener un horario y todo eso. De la chela Godín de terminar el trabajo. Sí, el cierre, creo que son de las cosas bonitas que tiene a veces el trabajo Godín, que se extraña a veces esa parte, pero fuera de eso ha sido muy enriquecedor estos últimos 4 años porque sí pude estudiar lo que quise de tipografía, estudiar lo que quise de Oye, ilustración y complementarlo. y llegó la pandemia y tú te querías ir al curso, pero ¿te esperaste a que terminara todo para poder ir al curso o se No, suspendió lo o qué? cancelaron, no, el No, curso lo cancelan y lo cancelan presencial y lo hacen en línea. Y dije, no, pues lo chido de Nueva York es ir a conocer el lugar, o sea, en línea. sí, Pues, claro. y luego, pues no sé, yo decía, no sé cómo te pasó a ti, yo decía, pues, ¿qué irá a pasar? 3 meses que esté esta onda. O sea, yo creo que nadie se imaginó que se iba a prolongar tanto tiempo el- la congestión de la El pandemia. encierro. Sí.
Y hubo mucha incertidumbre, yo creo que muchos me llegaban mensajes y comentarios de amigos, o sea, sí hubo mucha gente que lo pasó muy mal, pero para mí sí fue muy enriquecedor porque en ese momento dije, pues ya, o sea, yo a lo que me salía, o sea, prácticamente yo sí le seguí estudiando. Los primeros meses de pandemia eran mis prácticas de ilustración y compraba un libro de formas geométricas para poder ilustrar mejor y cómo hacer mejor rostros y luego perspectivas. Y yo estaba encantado, pues encerrado y obviamente como pues había hecho un poco de ahorro por esa parte yo decía, pues nada más no me voy a manchar con mis gastos, ¿no? Eh, Pues yo creo que pero aún así, te cayó, yo creo que te cayó justo, porque si lo que querías era un año sabático para pues tener esta exploración artística o seguir como aportando el tema de estudios, pues tenías el contexto perfecto. Estás encerrado, tienes los cursos en línea, tienes el material para hacerlo, tienes el tiempo para hacerlo. Dale. sí hubo gente que estudió otro idioma, por ejemplo, salió de la pandemia hablando otro idioma. eh, a mí me gustó, la verdad era poco el tiempo que tenía cuando estaba en el estudio, que cuando lo cierro, después tengo oportunidad de abrir un libro y agarrar otro, y a lo mejor uno de diseño, otro a lo mejor de cuestiones sociales y cositas así que van nutriéndote, pero que a fin de cuentas eh, tú, tú podías elegir. En realidad creo que aquí está el contexto de quienes aprovechamos el tiempo en la pandemia y quienes no lo hicieron, ¿no? Hubo gente que se preocupó más por lo que estaba pasando en redes sociales y al preocuparse no se ocupó de hacer algo en pro, y hubo gente que dijo, pues no tengo control de lo que está sucediendo afuera. eh, si puedo aprovechar el tiempo que voy a estar encerrado, pues lo voy a hacer. Y hubo gente que te digo que le fue muy bien en ese aspecto. Hay gente que descubrió que sus negocios no necesitan estar presenciales abiertos para funcionar. Hubo negocios emergentes, de todo, ¿no? Yo creo que yo traía esta inquietud, este gusanito de seguir explorando la ilustración y el lettering y las letras, y fue el tiempo así, idóneo para poder pegarle. Después de que ya termina la pandemia y ya todo este conocimiento que aprovechaste en ese tiempo, ¿cómo empezaste a retomar tus proyectos de diseño? Fíjate que algunos de los clientes que sabían que yo había cerrado Monochroma, pues también cerraron sus negocios ellos. Pero ante la necesidad, por ejemplo, me empezaban a hablar la mayoría, como te digo, eran restaurantes, emprendimientos. Hubo tres o cuatro que, que me hicieron que me saliera de este sabático, porque ellos, por ejemplo, con sus restaurantes necesitaban hacer menús para poder volantear y hacerle llegar a la gente la comida a su casa y no tanto que fueran a los restaurantes. Entonces me hablaban para, oye, haz un paro para poder hacer un menú, ahora nada más voy a vender ciertas cosas, yo te mando las fotos, aquí editamos algo y mandamos a producción, y ese tipo de clientes como que me mantuvieron activo, y no fue del todo de que no agarraba ni un trabajo, ¿no? Eh, pero ya cuando uno de ellos me contrató porque iba a poner un food truck de hamburguesas, y yo dije que pues ya se hace ilustración y ya le muevo al lettering. Entonces ahí ese fue mi primer proyecto donde empleé todo lo que había estudiado Órale. y lo subí a redes, y de ahí uno me contactó porque le gustó ese estilo de ilustración y iba a abrir un negocio para tenis, para limpieza de tenis, Ok. y otro para otra taquería. Entonces ese tipo de cositas ahí fue donde ya empleé lo que había aprendido, y yo dije, pues ahora sé hacer cosas que cuando cerré la oficina, ¿no? Y ahora las Mm, puedo cobrar mejor porque no todos la gente que yo conozco local sabe hacer este tipo de cosas, y ahí le está gustando a la gente ahora producir sus t-shirts, hacer merch, tener una ilustración. Dije, pues es a lo que me quiero dedicar. O sea, era enriquecer realmente eso y hacer algo diferente a lo que venía haciendo. claro.
Y entonces, después de esto ya retomaste como esta nueva faceta tuya, ya eres tú solo y has, con la experiencia que ya tuviste de llenarte de trabajo que necesitaba manos, ahora decidiste a lo mejor tal vez cobrar mejor tus proyectos para que no fuera tanta talacha o tantas manos las que se necesitaran y te quedaste tú solo y se vuelve pues como esa estabilidad de más tranquilidad, de trabajo yo solo, está bien, y no estoy buscando como el éxito que buscaba antes de crecer, crecer y más empleados y más nómina y más sillas y más compus, sino ahora tal vez buscar proyectos más retadores y que tuvieran también pues una remuneración más interesante. Sí, no sé si te ha pasado a ti. Yo creo que cuando sales de la universidad te quieres comer el mundo a pedazos. Y si estás trabajando de las 7 de la mañana a las 10 de la noche y estás empeñado en que la gente vea que tú hiciste esto, en que tú hiciste el otro y que tú Ujú. hiciste el otro. Y obviamente, como dices tú, ¿no? Llenar una silla y poner un escritorio y verme más grande y verme más grande y de repente crear un monstruo, pero ya desenfocado, ¿no? Desde lo que tú querías en un principio. Y ahora sí, hoy tal vez no traigo la carga de trabajo que tenía antes, pero los proyectos que llevo, algunos son personales y son muy enriquecedores. Por ejemplo, los viernes, ahorita estoy aprovechando para desarrollar tipografías, cosa que aprendí en Nueva York, entonces estoy ahí practicando hacer tipografías y es algo que aquí en el norte pocos saben hacer. Entonces, Ya, de qué manera puedo hacer de esto después un negocio? No lo sé. Ahorita lo empiezo a aplicar en los desarrollos de identidad corporativa que hago. Y es como, no sé, si eres un chef y normalmente pues hacías pizzas y comprabas el tipo de masa ya como precocida, preparada o algo así. Ahora conocí cómo hacer yo mi propia harina y ahora estoy poniéndole a las pizzas algo que incluso yo voy haciendo preparación desde abajo, ¿no? Y mis pizzas claro, son diferentes a las que puedes probar en otro lugar. Entonces, ese tipo de cosas son las que estoy haciendo ahorita, ese tipo de combinación y ese tipo de proyectos son los que estoy tratando de tomar. Y sí, agarro menos trabajos, agarro menos proyectos, pero los que agarro trato de que sean proyectos que los pueda sacar en 4 o 5 semanas, que cobre pues bien durante ese tiempo. Y hay gente que te lo va a pagar y hay gente que no lo paga. claro. El que lo paga es porque está dispuesto a trabajar contigo y tiene un respeto por lo que ha visto que tú sabes hacer y porque quiere algo de eso en su proyecto. Claro. Y hay otra gente que simplemente nada más está en redes, incluso creo que se da ahorita mucho de estar en redes nomás, como que, pues, ¿cuánto me cobrará por hacerme un dibujito de mi perro? Sí, Y pues ya cuando le llega en la cotización, dice, pues es un lujo y claro. no una necesidad, entonces no lo voy a hacer. Claro, sí, totalmente. Pero bueno, a ver, yo me quedé en la historia en que habías hecho el ahorro para irte a Nueva York, se canceló y no fuiste, pero ahorita dices que sí fuiste. Fui 4 años después. Ah, ok. Y al mismo curso que te me ha gustado. Sí, el mismo curso. Es que haz de cuenta que año con año se lleva a cabo Type at Cooper. Es un programa, se llama así el programa condensado. El instituto te ofrece dos programas. Uno que es durante todo un año para la gente que está en Nueva York o que puede ir y venir cada que sesionan en el año. Y obviamente como tienes un poco de más tiempo, pues haces proyectos a lo mejor un poco más elaborados. Y está en la otra parte del programa que se llama el condensado, donde le dedicas 5 semanas a este proyecto y ahí empiezas desde cero, desde boceto, digitalizado, uso de programas. Y al último terminas haciendo una familia tipográfica para poder terminar tu curso. Mm, Durante el 2019 era como que un anhelo de querer ir, pero pues se cierra el mundo, ¿no? El 2021 sale la convocatoria, pero como que todavía todavía creo que era remota, tampoco me llamó la atención. En 2022 ya lo reaperturaron, creo, y se me pasa a mí la fecha de admisión y en el 2023 ya estaba yo con que sí, este año lo voy a hacer, pero no preparé mi portafolio. O sea, en realidad es como ese tipo de cosas que dices quiero, pero en realidad no haces nada para hacerlo. Claro, sí, sí, sí. Este, y, y ya para el 2024
un amigo compartió la fecha límite, faltaban 4 días para el cierre. Y al inicio de año, normalmente con mi esposa hablamos como qué proyectos queremos hacer en el año, ¿no? Y a principios de año yo le dije, oye, ¿qué onda? Si se da lo de Nueva York, ¿qué show? ¿Cómo la ves? Me dijo, pues ya habíamos ahorrado, si te llegan a admitir, pues yo te apoyo. Fue así como una plática muy a la ligera. Y faltando 4 días le comenté y me dice, pues arma tu portafolio. El no ya lo tienes. Y dice, si te dicen que no, pues no pasa nada. Y pues, creo que te cobran $75 por la revisión de tu portafolio. Y si te dicen que no, pues se pierden esos 75, ¿no? Ajá. Y pues hice la preparación del portafolio, te piden hacer una carta, te piden hacer una justificación por qué quieres estar en el programa y mandas todas las cosas era antes del 29 de febrero. Y justo así en el límite del 29 de febrero, para pasar al 1 de marzo, mando las cosas. Y expectante porque el 12 de marzo daban la lista de los aceptados. Entonces me llega el correo el día 12 y me dicen que no me dijeron que no había quedado. Me dijeron que que estaba yo en una lista de espera, que habían aceptado primero a ciertas personas, que habían Ujú. cumplido con como que el ojo de las personas de los que estaban haciendo, Del comité, del jurado. sí, como que quienes llenaron ese ojo estaban ya listos, pero que siempre había gente que al último decía que no iba a ir. Ajá. Y dije, pues va, como que al principio como que me agüité, pero yo ya traía otras cosas en mente, ¿no? Como tengo una marca de ropa para CrossFit, teníamos como 5 eventos programados en el año y pues yo estaba preparándome mentalmente para esos 5 eventos, dije, bueno, pues ni pedo, ¿no? No se dio lo de Cooper, a lo que sigue. Y total que así quedó, yo lo di como por visto, yo lo sentí como un rechazo, pero realmente en el correo no me decían que me rechazaban y mi esposa me dijo, dice, Mau, pues es que no te están diciendo que no te están aceptando, ¿eh? Y ya, pues así quedó. Un mes exactamente después, el 12 de abril, me llega otro correo. Yo llego de entrenar en las mañanas, reviso mi correo y se me hizo bien raro ver de nuevo Type at Cooper. Y lo abro y me dicen que había sido aceptado en esta segunda ronda y que en Ok. caso de que yo quisiera aceptar que ellos iban a tomar eh, el pago como una aceptación de mi parte para ir al proyecto. Pero literal ya me tomó desencanchado, pues ya mi Claro. cabeza estaba en otra cosa, mi estado sentimental con mi esposa estábamos en otra cosa, en otro proyecto, o sea, ya estaba así, entonces me dijo mi esposa, no sé si se te vaya a dar en otro año con todas las condiciones como era ella, si yo te apoyo, si tú quieres, hacemos el pago y te vas. Y sí estuvo así como de meditarse ese día porque dije, pues durante mucho tiempo como que lo había pensado y decía, no, pues te vas, o sea, es un mes y medio en otro lugar, pero como a raíz de la pandemia nos volvimos todavía más unidos, mi esposa y yo, pues, prácticamente los primeros meses que estás encerrado, estás Sí. conviviendo todo el día con esa persona y luego trabajamos en las mismas cosas, en los mismos proyectos. Ella no es diseñadora, pero tiene una tienda de ropa, entonces a veces yo iba a la tienda de ropa, yo la atendía, luego ella me apoyaba en la marca de ropa para Cross, entonces hacíamos muchas cosas juntos que cuando ya llega el punto de que te vas a separar un mes y pico, ya la pensaba. Claro. Sí. Y ya fue cuando la dudaba, pero dije, no, pues va. Y fue que tomé la decisión. Esto fue en abril y el curso iniciaba junio, a mediados de junio, junio y parte de julio. Ok. Y parte del proyecto era que terminara yo el curso y mi esposa llegaba allá a Nueva York conmigo y esto estuviera una semana. Y así lo hicimos, así fue. Ya al último, o hoy en retrospectiva, en diciembre, digo que bueno que mi esposa puso todo también así de que me dijo, sí, jálate, porque bien no pudo haber dicho, oye, pero ya tenemos otros proyectos, o ya vamos a hacer esto, lo otro, y no, fue al contrario, fue muy chilo de su parte. Órale, pues qué chido que lograste justo, pues cumplir este anhelo que tenías o estas ganas y que ahora lo estás implementando en tus proyectos que estás desarrollando actualmente. ¿Y qué estás haciendo actualmente?
O sea, me mencionas la marca de ropa, la tienda de ropa de tu esposa y tus proyectos de diseño. Sí, mira, la gente, yo trato de subir cosas a mi Instagram personal de proyectos que hago y creo que mucha gente que ve, o al menos quienes ven stories, a lo mejor lo ven y no le entienden, pero les gusta. O sea, lo que saben es que soy diseñador gráfico, Sí, pero no, a lo mejor no saben detalles de que puedo hacer letra o que puedo hacer ilustración. Simplemente cuando ven un trabajo terminado dicen, es que me gusta lo que hace. No, no sé qué es hasta dónde es sus alcances, ¿no? Pero lo sí, que, entonces, la misma gente del círculo que tengo en redes sociales es quien eventualmente, si no me contratan, ellos saben de un diseñador que les puede solucionar a alguien cuando dicen, oye, ¿no conoces un diseñador? Sí, este compa claro. y le pasan mis referencias, ¿no? Entonces, el estar vigente a través de redes sociales creo que es una de las cosas que hago constantemente en personal. Mm, Me cuesta mucho trabajo dedicarle un tiempo a actualizar un portafolio, porque ahora, como te digo, tengo dos manos y mi tiempo está limitado y o trabajo, hago un buen trabajo que le guste al cliente y que él mismo me recomiende, o me pongo a trabajar en que el portafolio esté muy bonito Claro. para trabajar. Ahora en diciembre mi objetivo es, finales de diciembre, principios de enero, actualizar un portafolio con cosas de las nuevas que he estado haciendo. Y, y ahí es donde pues, se ve ya lo que hago en la marca de ropa para el CrossFit. Es mi laboratorio, porque ahí hago ilustración, ahí bajo ideas, ahí hago cosas que me gustan, pero que la gente me pueda comprar y que sobre todo se sienta identificado con las cosas que tienen que ver con la cultura del CrossFit, la cultura popular, y producirlo en una playera o en alguna prenda es algo que me gusta mucho. Y ese proyectito cada vez empieza a demandarme un poco más tiempo y más tiempo y parecería que me está sucediendo un poquito lo que me pasó en su momento con Monochroma, que lo que empezó como un entretenimiento ahora te empieza a demandar más tiempo y se empieza a poner serio. Entonces ahora ya estoy viendo qué quiero sacar el próximo mes, qué es lo que voy a diseñar, traigo ideas, las empiezo a aterrizar. Y digo, pues si ese es mi trabajo, me encantaría, porque qué suave levantarme en la mañana y pensar, ahora qué quiero diseñar. Bueno, Claro, entonces claro. aterrizarlo y si a alguien le gusta y me lo compra, pues qué suave. Y entonces, ¿cómo es que surge este gusto por estar viajando a las conferencias y eso? ¿O es algo que has hecho constantemente durante toda tu carrera, de que te enteras de algún festival, te llama la atención, te organizas y te lanzas? Sí, mira, con los compas de Letrástica, específicamente con Gen, yo lo conozco cuando hacen su segundo evento ahí en Guadalajara y nos empezamos a seguir en redes, voy al tercer evento. Él tiene que ver con el curso de Nueva York, él es maestro también ahí en el curso de Nueva York Ah, vale. y tiene un vínculo muy fuerte con el instituto de allá, el Taipat Cooper. Entonces, en el año nos vimos y la fotografía, te digo, yo la hago pues para mis proyectos, ¿no? Hay un evento de CrossFit y voy a vender y mientras vendo me llevo la cámara y mi esposo está vendiendo y yo le tomo fotos a la gente que está compitiendo y que trae mis playeras y lo subo a las redes y se empieza a generar ahí interacción y empiezas a crecer y todo esto. Entonces cuando lo subo a mi personal, Gen se da cuenta de que también tomo foto o que hago foto para lo mío, ¿no? Sí. Y me dice, oye, Mau, ¿qué onda? ¿No te gustaría apoyarnos con la fotografía del evento? Y dije, pues, si has visto la foto que hago, le digo, pues es una foto que hago para mi proyecto. No, sí, está bien chile, que no sé qué. Le digo, pues seguro, si quieres, yo con gusto voy. Pensaba ir a Letrástica como asistente, pero si tú me invitas a ser parte del staff, pues con gusto, men. Y pues creo que una cosa te lleva a la otra, no necesariamente estaban ligados, pero lo que te digo, estar vigente con compartir es eso que te gusta. Y no puedo decir que sé hacer bien, pero que me gusta a mí
cómo lo hago. Por ejemplo, la foto que hago, pues a mí me llena. No sé si a alguien más le llene, pero a mí me llena. La comparto y si a alguien más le llena, entonces va a preguntar como que, oye, ¿me puedes apoyar con este proyecto de fotografía? Y claro, pues, o sea, si está ahí a la mano, con gusto. Pero así es como se ha dado. Sí me gusta involucrarme si sé de algún evento que llama la atención, como Letrástica, yo le tengo ahí un cariño especial porque así es como conocí la onda de la tipografía en los movimientos en México. Pero también hay otros compas que hacen otro evento que se llama Tipografía en México y también fui y me involucré y casi casi te encuentras a la misma gente, Claro, sí, porque totalmente. es un círculo muy pequeño en realidad las letras en México, pero se vuelve como que si sabes que va a haber un evento de ese estilo, de ese calado, quieres estar ahí por la convivencia con la gente con la que ya has visto en otras ocasiones. Hoy Claro, lo sí, sigues en pues redes. se arma una comunidad. Ajá. Y a lo mejor los temas de conversación son los que tú ves, no, pues yo sé que César entrevistó a X persona y me lo voy a topar en Letrástica y le voy a preguntar, oye, ¿cómo es este compa? O ¿cómo te ha ido con tu podcast? O ¿qué has hecho? Ya vi que creciste machín. Y eso se vuelven temas de conversación Claro. que a la distancia lo que tú compartes es lo que a fin de cuentas te interesa que la gente conozca, ¿no? Y estar en estos eventos se vuelve todavía más enriquecedor porque ya no lo ves a través de una pantalla, sino de vivo voz te das cuenta si estás platicando con alguien que realmente es como te deja ver a través de tus redes o te das cuenta de que, pues es bien diferente a lo mejor a como lo veo, ¿no? Pero esta parte se vuelve muy, muy chila en los eventos grandes. Va, pues ojalá que en los próximos eventos nos veamos por acá, por Guadalajara, o si no hay algo en Tijuana, luego me invitas. Espero que sí. Hay, hay dos eventos. Este año hubo uno que se llamaba el Design Week. Fue por ahí no estoy seguro si fue en el mes de abril o mayo. Pero sí hay eventos cada vez que están tendiendo a crecer y pues la ciudad también tiene sus bondades, tiene buena cocina, la gente hace algo diferente de Tijuana. Incluso a lo mejor yo creo que darte una vuelta y conocer un poquito lo que hay aquí en Tijuana también te abre la mente. La cerveza artesanal es muy buena. Hacia abajo, hacia Ensenada, el Valle de Guadalupe, que estuvo, no sé si todavía, pero estuvo mucho en tendencia. Sí. Los tacos de aquí y la gastronomía de Tijuana es algo bueno, muy bueno. Y creo que si a eso le sumas alguna escena de diseño, se vuelve más enriquecedor. Así que sí, ojalá que haya pronto algo donde podamos decir, hey, Kyle, eso para que te avientes el podcast de tres, cuatro personas que van a estar aquí. Órale, va, pues me late mucho, Maui, estamos en comunicación. Muchas gracias por el tiempo, por la conversación, y pues esperemos vernos pronto. Espero que haya sido enriquecedor como para mí fue el estar cotorreando contigo un rato. No, pues estuvo muy chido. Muchas gracias. Un abrazo, men.